Buenas tardes, amados hermanos. Bueno, aquí nuevamente con el estudio de los extremos se tocan. Estamos estudiando desde Moisés hasta Jesús. Hemos, hemos venido estudiando todo lo que fue la batalla de Moisés, todo lo que ocurrió en su existencia, la mayor parte de lo que ocurrió en su existencia como Moisés, y la historia del Maestro Jesús, la verdadera historia de lo que ocurrió también en la vida de Jesús y todas las personas que lo rodearon, ¿sí? Desde el maestro José de Arimatea, que fue su profesor, uno de los profesores de la Cábala, el maestro Javier, que estaba encarnado como Pilato, y por supuesto toda su familia. Entonces aquí venimos a encontrarnos con la historia verdadera del Maestro Jesús de Nazaret, porque el Maestro hace estos relatos tal como ocurrieron porque él fue actor en aquel entonces como, como el hermano Jaime, el hermano menor del Maestro Jesús. Entonces encontramos aquí algo muy hermoso, para mí muy hermoso, porque salimos, ¿sí? de, esa, de ese ocultismo, salimos de esa mentira que nos ha insertado, digámoslo así, la religión católica por obligación, por necesidad para ellos. Entonces, vamos a seguir la historia que ya hemos estado analizando, ¿sí? Que la samaritana hacía todo lo posible por ayudarlo en lo que mejor podía, porque ella estaba, investigue aquí, investigue allí, bueno, paraba su oído para poder saber qué era lo que estaban tramando. Y realmente pues ella descubrió el plan. Y realmente aquí nos toca también hablar de Judas, ¿sí? Que vendió al Maestro Jesús. Pero el Maestro ya lo aclaró y dice que no lo vendió por dinero, sino por celos, porque el Maestro lo descuidó un poco y entonces eh, él le daba prioridad a Juan, me parece, o a Pedro. Entonces, bueno, ocurrió ciertas cosas, pero ya vamos saliendo a la luz, ¿sí? Con estas verdades que nos deja el maestro Joaquín Trincado. Y la verdad sea dicha, a mí me agrada, me siento feliz de saber que todo se aclara, el espiritismo lo aclara todo, como dice el maestro Joaquín Trincado. Y todos los maestros, porque realmente el espiritismo no deja nada oculto y es la verdad de la verdad. Entonces aquí vamos a continuar con, con el estudio de los extremos de Topán. Y vamos en la página 129. Voy a leer las últimas palabras del video pasado. Que la justicia civil nada haría contra Jesús, porque no había faltado a la ley del imperio, pero que todo lo tenía del Sanedrín, que esperaba, que empezaba a agitar al pueblo contra Jesús. Y el pueblo en la ignorancia es
es el último que llega. Entonces, pues, la verdad se ha dicho que la religión no es nada bueno, ¿sí? Y por eso el pueblo mantuvo, la religión mantuvo al pueblo en la ignorancia. Miremos que todo aquí, por lo menos en este país, ha sido desde la primaria. Le meten a uno religión, ¿sí? Ha sido dominado el ser humano por la religión. Entonces, pues, eso no es nada bueno porque es algo que lo obligan a uno sin uno querer, sin uno gustarlo. Entonces, bueno, aquí vamos ya. La samaritana es- trataba de deshacer el plan tratado por los escribas y por los sacerdotes con Judas. Pero ¿quién será capaz de matar la malicia y odio de los sacerdotes, cuando esas dos cualidades son la razón de su existencia? Jesús había condenado la religión, desmentido su poder y procedencia divina, descubierto al pueblo su derecho de libertad, apoyado al poder civil en cuanto representa al pueblo. Y esto no podía perdonarle el poder religioso, atentatorio del imperio y la libertad, y sobre todo parásitos de oficio. Jesús declaraba que solo el trabajo es la ley de la vida, porque aunque en parábolas el pueblo comprendía y negaba ya la contribución de los diezmos y primicias, esto no podía perdonarlo la religión, y como no tenía apoyo en la ley romana para acallar a aquel libertario, solo en el asesinato legalizado para ellos, los sacerdotes por el dogma podían librarse de su acusador y nada los haría retroceder. Entonces aquí tenemos algo tremendo, ¿sí? Ya vemos, ya hemos sabido, ya por el estudio hemos sabido que, que la religión no es buena. Hay un llamado aquí, dice, aquí corresponde el punto político de la escuela escénica de la escuela de los escenios. Preparaba y del que menor hecho historia, ay, perdón, leí mal, y del que hemos hecho historia en la filosofía austera racional, en el capítulo segundo, párrafo noveno. Juan el Solitario y Jesús de Nazaret. De páginas 62 y 85. Aun cuando debéis recurrir allí, no podemos menos de dar este asterisco aquí y sin interrumpir la numeración del texto, recopilar la más trascendental
de ese acto por el cual Jesús es proclamado Rey de los judíos. Si nosotros no hubiéramos tenido en nuestras manos los documentos fehacientes de ese hecho, que por haberlos desempolvado de los archivos de la escuela escénica, se dieron a la publicidad en algunos periódicos, entre ellos La Razón de Buenos Aires, bajo la firma de Love North, seudónimo, y con intenciones de que fuese refutado por los mistificadores de Jesús. Lo que no sucedió. Se eligió para la publicación de esa verdad el mismo día que la religión católica celebra el prendimiento de Jesús, Jueves Santo, del año 1915. Si nosotros, repito, no hubiéramos tenido en nuestras manos esos documentos fehacientes, nos habríamos apoyado en las antífonas de esa misma religión en la que canta Jesús, hijo de David, que han querido decir descendiente de David, lo que han tomado de la genealogía de la casa de Abraham, que Roma reconocía en sus imperios por el Principado de Ur. Hoy hasta el comercio cinematográfico explota ese hecho, muy mistificado, por cierto, en la película de Ben-Hur. Es pues fundamental motivo para el filósofo que libre de principio puede deducir las causas de los efectos y sentar el punto de historia. Pero repito, teníamos la documentación, la que esos dos motivos surgieron y que sirven de afirmación categórica. Digamos pues, la escuela escénica tiene los títulos de la casa de Ur. Ven, heredero del título y de la casa por una debilidad de David que se deja deducir de la madre de Salomón. Una de sus concubinas abdica en Salomón el reinado que pertenecía de Absalón, hijo de la hija de Saúl, por la que David hereda el reino y de cuyo tronco legítimo descendía José, padre de Jesús. Ven, del mismo tiempo que Jesús desciende de Salomón, hijo natural de David, hoy sería por la ley civil hijo de adulterio.
Igual autorismo, dice. Ven, repito, en la escuela escénica sabe que Jesús es el verdadero heredero del trono de Judá e Israel. Y con los ancianos de la Cábala disponen la proclamación de Jesús y la toma del templo, que es el trono del reino. Todas las disposiciones se hacen en el mayor secreto y es avisado Jesús de la decisión de la Cábala. Jesús por él no aceptaría, pero su obediencia a la escuela escénica no puede desobedecer y se pone a disposición. Poncio lo sabe todo, pero esa proclamación de un rey no contraría a las leyes del imperio y no tiene por qué oponerse, y aún prestaría su concurso si se lo pidiera, desde que esa proclamación provenía del derecho hereditario. Cuando Jesús les da esperanzas a las mujeres anunciándoles que va a Betania, es porque allí le esperan noticias de ese punto, pero del que no deja prescindir nada a nadie. Ya todo preparado se ha dispuesto su entrada triunfal en Jerusalén, por lo cual es cierto que hicieron arcos de palmas, olivos y otras plantas. Es el 22 de marzo y después de comer en Betania, anuncia que va a Jerusalén. Le siguen sus discípulos con incertidumbres y extrañezas. Y las mujeres siguen de cerca. Cuando avistan la ciudad, ya se ven en las colinas y cercanos al templo los ejércitos mandados por el príncipe de Ur. Ven que pronto escoltan el séquito de Jesús, abocándose en la puerta de Safat, de donde rompe la marcha el piquete que victorea a Jesús, rey de los judíos. Al son de las trompetas y clarines, el pueblo lo aclamó y así ascendió hasta el templo, sentándose en el trono. Se oponen los sacerdotes y a la orden de Caifás quieren resistir y hacen armas contra los soldados de Ur, que rodean el trono. Ha salpicado la sangre los pies de Jesús y se levanta y pronuncia estas palabras: no es mi reino, no es este mi reino. Y descendió del trono. Los soldados de Ur, ante ese acto inesperado, contestaron: nosotros no queremos un rey débil. Y se retiran. Queda Jesús solo con sus discípulos y con su situación muy agravada.
por el acto realizado y porque al entrar ha arrebatado el látigo a un guardián y con él echó a los comerciantes de ídolos y baratijas del culto que allí vendían. Comercio de los sacerdotes. Estos son los hechos. El resultado es la catástrofe ya irremediable de Jesús como hombre. Su amor demasiado para la humanidad lo ha traicionado a él mismo. El odio sacerdotal subirá de grado y la humanidad representada en aquel pueblo que lo aclamó sufrirá las iras religiosas por 2000 años. Deduzcamos de esto como lógica consecuencia que para que reine el amor, primero ha de reinar la justicia. Sigamos en el número 342. Bueno, pues entonces aquí tenemos que todo lo que ocurrió, ¿sí? Y como al Maestro Jesús le colocaron el nombre de Cristo, que dice el Maestro de que fue por 2000 años. Pero es que realmente el creador de la religión cristiana fue Pablo de Tarso, ¿sí? En su encarnación, cuando estuvo como Moisés, él era jefe de los soldados y era casado con una hija del rey que se llamaba Escota, se llamaba la esposa de Saulo. Pero realmente él es el culpable. Bueno, hay dos culpables. Pablo, por un lado, porque se encegueció con Jesucristo. Y Manuel primero por el otro. Entonces, fueron 2000 años hasta que el maestro, hasta que llegamos al juicio de mayoría y el maestro entierra la cruz, las religiones con la cruz y el Cristo. Pero todavía pulula en lo material. Todavía están allá crucificando al Maestro Jesús cientos de veces al día, porque lo tienen allá colgado y las misas los dicen a mañana, a mediodía y a tarde. Eso fue un suplicio terrible que yo un día analizando todo eso me le da a uno deseos de llorar. ¿Sí? Y es que llora uno porque sabemos que el Maestro Jesús todo lo hizo por el amor a la humanidad. Y estos hermanos lo hicieron todo por el odio a la humanidad. Mientras que un hombre amaba, cientos odiaban. Entonces, pues realmente fue un descalabro terrible que sufrimos en este planeta Tierra. Y pues verdaderamente para mí lo más honesto y lo más que podemos hacer es quitarle nosotros el sobrenombre del Maestro Jesús y darle su título de maestro o simplemente decirle Jesús, porque realmente da mucho dolor que un espíritu tan grande haya tenido que sufrir por por una infamia, digámoslo así. Entonces son cosas que nosotros no entendemos muchas veces, ¿sí?
pero que suceden, porque es que mucha gente como dice que cuando uno se muere ahí termina todo, pero no, señor, porque la vida es eterna y continuada. El Maestro Jesús desencarnó, hicieron todas estas cosas horribles y las han hecho, y ha vivido él durante tantos años sacrificado, crucificado, ¿sí? De hecho y de palabra, porque allá lo tienen, bueno, como digo, afortunadamente ya en lo espiritual ya no hay nada. Entonces nosotros tenemos que realmente darnos como esa oportunidad, ¿sí? Y esa libertad de poder entender sin prejuicios de nada, sin prejuicios, ya olvidarnos del pasado y seguir estos caminos que los maestros nos han dejado. Porque no solo uno, han sido muchos los maestros que nos han dejado desde Adán y Eva. 58 siglos ellos luchando porque todavía siguen la lucha en espíritu, porque hay que sanear el planeta y los enemigos son grandes, no son pequeños. Entonces, bueno, amados hermanos, yo lo dejo por aquí, este estudio. Me encantó estar con ustedes y realmente pues ha sido algo que nos conmueve, ¿verdad? Porque se trata de la vida de los misioneros que han luchado por nosotros. La lucha de ellos ha sido por sacarnos adelante a nosotros, por un mandato del Padre que los mandó a llevar a la raza primera que pobló la tierra. Entonces, bueno, amados hermanos, muchísimas gracias y que tengan una feliz tarde.